Bienvenidos a la clase de cívica. Chicos, para esta semana hablaremos sobre el tema de la democracia, ya que el tipo de gobierno que nuestro Perú lleva es el democrático o también conocido como republicano. Nosotros sabemos que a partir de 1821 se proclama la independencia, donde menciona pues que la ciudadanía, el pueblo, tiene el derecho, ¿no? Goza de muchos derechos. En este caso es, por ejemplo, para elegir a un representante, ya sea un gobierno central o local. Pues decimos que la democracia etimológicamente va a provenir de dos voces griegas, como es demos y kratos, o cracia, ya que literalmente significa poder, fuerza, autoridad o gobierno del pueblo. Pues su origen surgió en Atenas, Grecia, un país europeo, cuando los ciudadanos hábiles se reunieron en ágora para así ejercer su derecho a voz y voto. Pues entonces vamos a definir qué se entiende por la democracia. Este va a ser una doctrina política, pues, que favorece a la intervención de toda la ciudadanía, de todo el pueblo, ¿no?, en el gobierno. Y esto también permite mejorar la condición de convivencia del pueblo. Asimismo, esto afirma pues que es un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política. La democracia ya se van a dividir en dos definiciones. Tenemos a la democracia como forma de gobierno y otro que es la democracia como estilo de vida. Pues la democracia como forma de gobierno, vamos a entender que aquí la participación del pueblo en la acción gubernativa va a ser por medio de sufragios, votos, elecciones y del control que ejerce pues sobre lo actuado por el Estado. En cambio, la democracia como estilo de vida va a ser un modo de vivir y esto va a estar basado en el respeto a la dignidad humana, ya la libertad y los derechos de todos y de cada uno de los miembros de una comunidad. Por eso es que nosotros en la Constitución política conocemos derechos individuales, derechos colectivos, derechos ciudadanos, ¿no?, derechos políticos, derechos sociales. Entonces, a toda esa característica se le va a conocer como una democracia de estilo de vida. ¿Cuáles son sus características? Vamos a tener que el gobierno de las mayorías pues van a respetar el derecho de las personas de minoría, es decir, del pueblo. ¿Ya? Las elecciones van a ser libres y transparentes. Aquí se da lo que es el pluralismo ideológico y político. ¿Ya? Se da la alternativa en el poder, pues la presencia del Estado de derecho tiene que ver bastante con la ciudadanía o con el pueblo. Ellos tienen que estar en acuerdo con el pueblo, respetar sus derechos, sus deberes, ¿ya? Por otro lado, se da lo que es la solución pacífica de los conflictos. Para eso existe lo que es el diálogo, la conversación, la comunicación, ¿no? La igualdad ante la ley, a pesar de las diferencias, razas, culturas, tradiciones, pues la protección de los derechos humanos es muy importante en este tipo de democracia. Tenemos todos, tenemos esa libertad de pensar sobre algún hecho del contexto. Pues otro de las características de la democracia pues es tener la publicidad de los actos del gobierno, que todo sea transparente. eh, la independencia de los jueces y magistrados debe ser de forma parcial, ¿ya? Y
lo principal de los medios de comunicación, que ellos tienen libertad de prensa. Pues si cumpliríamos todas estas características, nuestro país sería muy diferente. Por eso es que justamente a ustedes se les menciona estas características para que así de repente en el futuro podamos tener un diferente o un país mucho más desarrollado. ¿En qué aspecto? En el aspecto cultural, basándonos en las leyes de la Constitución política y así cumpliendo la democracia como debería de ser. En los tipos de democracia tenemos tres: la democracia directa, la democracia indirecta y la democracia participativa. Pues en la democracia directa vamos a entender, ¿no?, que aquí los ciudadanos van a participar, es decir, a través de la iniciativa legislativa, el referéndum o de repente de una reforma constitucional. Entonces las decisiones se toman por mayoría de votos. En Atenas, por ejemplo, fue donde se practicaba esta forma de democracia, donde el número de participantes era pequeño y era mucho menos complejo. Siguiente está la democracia indirecta, que se la conoce como la representativa, pues en ella los ciudadanos ya no participan en el gobierno directamente, sino que eligen a sus representantes mediante un sufragio universal, pues los representantes ejercen el gobierno en nombre de todos los ciudadanos. Esta democracia, por ejemplo, se plasmó en Estados Unidos, en América del Norte, a fines del siglo XVIII, por su complejidad y sus funciones, pues, para cumplirlo. En la democracia participativa o la semidirecta, pues vamos a entender que es aquella en los cuales se da a través de formas de participación y el control ciudadano. Toda esta ley se da en la Constitución Política de 1993. Entonces decimos que el ciudadano participa y a la vez fiscaliza a sus autoridades. Por lo tanto, el pueblo tiene el derecho de hacer una revocatoria si este gobernante tiene actitudes negativas, ¿no?, como el tema de la corrupción, por ejemplo. Ahora, los derechos de participación ciudadana, ustedes pueden observar aquí en el cuadro, ¿ya? Tenemos los mecanismos que es la iniciativa legislativa, el referéndum y la iniciativa de la reforma constitucional. Pues en la iniciativa legislativa, todos nosotros, la población, tenemos la facultad, ¿ya?, para presentar proyectos de ley que nos beneficien. ¿Pero a través de quién? Obviamente a través de los congresistas, quienes ellos nos representan. Ahora, el tema puede ser de cualquiera, ¿no? Pero hay una excepción de los tributos o presupuestos que ya están establecidos en la Constitución Política. Otra, el referéndum va a ser la consulta a todo el electorado para ratificar o derogar una norma jurídica y otros asuntos, ¿no? Los temas, en este caso, se puede hacer la reforma parcial o total de la Constitución, es decir, la consulta a toda la ciudadanía, se puede hacer esto. Otro, aprobar o desaprobar normas con rango de ley, ¿no? Siguiente, vamos a entender, por ejemplo, el proceso de la descentralización. Esto se aplica bastante, esta política, ¿ya? Pero hay una excepción, es aquellas que disminuyan los derechos humanos tratados en vigor de normas tributarias. Entonces siempre hay un tema excepcional el cual se puede realizar en referéndum. Por otra, tenemos la iniciativa de reforma constitucional, pues esta va a ser la facultad mediante el cual los ciudadanos solicitan la reforma total o parcial de la Constitución Política. Pues vamos a entender reforma, cambio, modificación, ¿no? Entonces, en nuestra historia peruana, ¿no?, el Perú tiene 12 constituciones, entonces de lo cual se tuvo
el derecho de la participación en la reforma constitucional. Entonces, hasta la actualidad, solamente estamos utilizando la de 1993, que es la última constitución, pero hasta pasar los años y llegar al 2020, pues hubo solamente modificaciones en algunas normas o leyes de la Constitución política. Entonces, ¿quién puede presentar esto? ¿O quién tiene derecho de participar? Es la ciudadanía, la población o el pueblo. Ahora, ¿qué temas? Cualquier tema o materia, a excepción de aquellas que disminuyan los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos pues es justamente el cual respalda la Constitución política. Por eso es que cuando los ciudadanos mencionamos sobre la pena de muerte para aquellos violadores, ¿no? O para aquellos asesinos, entonces no le permite la ley, porque quieras o no es un ser humano y por lo tanto tiene derecho a la vida. Entonces justamente para que modifiquen esa ley de los derechos humanos tiene que haber pues un referéndum y aparte también tendrían que dialogar lo que habla sobre la ONU, ya que nosotros somos participantes de esta organización mundial. Ahora, los derechos de control ciudadano. Los derechos de control ciudadano, por ejemplo, tenemos a la revocatoria, a la remoción y a la demanda. Pues ustedes mismos han escuchado. Control, es decir, la ciudadanía tiene todo ese derecho de controlar a las autoridades públicas o funcionarios. Entonces, la revocatoria va a ser mediante ella que vamos a solicitar la interrupción del mandato de las autoridades elegidas por los ciudadanos. Si nosotros elegimos al presidente, elegimos a los alcaldes, ¿no? A los regidores, podemos hacer una revocatoria, podemos cambiar, pero obviamente es juntando una cierta cantidad de firmas. Eso ustedes van a averiguar, ¿no? Obviamente, si el pueblo elige a ese representante, también tiene el derecho de cambiar o llamar a nuevas elecciones, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos se da la prohibición? Esto solo se va a proceder en el tercer año de su gestión, es decir, eliges un alcalde, vamos a suponer provincial, y ven, el pueblo ve que de repente tiene actos de corrupción en la de activos, entre otras características negativas, entonces el pueblo tiene la opción de poder hacer una revocatoria o cambiar de representante, ¿ya? Pero cuando está en el tercer año de su gobierno. Pero yo he escuchado casos que ni bien han iniciado, han tenido que ser cambiados, incluso han renunciado. Eso es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro presidente regional, que solo al inicio hubo noticias de que este señor pues no llevaba bien el gobierno. Por debajo había corrupción, cosas negativas de ese personaje. Y esto dio obviamente al juez una orden que tenía que ser apresado. Por lo tanto, entonces este señor pues no prosiguió con el mandato regional. Ahora, la remoción. La remoción va a ser para las autoridades designadas por el mismo gobierno central o regional, suponiendo, ¿no? Como te decía en la anterior clase, si el presidente de la República eligió a uno de sus ministros, ¿no? Él tiene la potestad de remover. ¿Está bien? Aquí ya no participa el ciudadano, que es muy diferente. ¿Ya? Ahora, ¿en qué caso se prohíbe? Esto no va a proceder contra los jefes políticos militares. Ahora, la demanda,
¿no? La demanda o la rendición de cuentas va a ser pues la interpelación a las autoridades respecto a la ejecución del presupuesto y el uso de los recursos propios, ¿ya? Esto se va a prohibir el pliego pues de interpelatorio y no de tener frases ofensivas. Ahora, la rendición de cuenta tiene todo el deber de darnos los funcionarios públicos. El presupuesto participativo va a ser el instrumento de la política y a la vez de gestión, y a través de lo cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, van a definir el conjunto, ¿no? Cómo y a qué se ven para orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del plan de desarrollo estratégico o institucional. Pues los objetivos, por ejemplo, están promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales. A esto va a permitir mejorar los niveles de vida de la población y esto va a fortalecer sus capacidades como base del desarrollo, para así posibilitar acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza, pues mejora la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades así consideradas en los planes de desarrollo concertados a los planes sectoriales nacionales, para así propiciar una cultura de responsabilidad fiscal sobre la base de acuerdos concertados. Por último, tenemos reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil. A esto, pues en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa, esto va a generar un compromiso y responsabilidad compartida. ¿Qué entidades del Estado hacen presupuestos participativos? De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 1993, el Perú y las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades, pues estos gobiernos van a formular sus propuestas de manera participativa. La última parte, te estoy pidiendo 3 preguntas, el cual usted va a desarrollar.